Bueno, muy bien, buenas tardes, jóvenes. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Solo, por favor, los que están en otros hospitales fuera de Toto, si me pudieran confirmar si ven la presentación y me escuchan. Sí se ve la presentación, doctora. Muchas gracias. Bueno, el doctor Arriaga me cedió este espacio porque pues tengo pendiente esta clase con ustedes, entonces vamos a dar inicio. Vamos a hablar un poco acerca de la enfermedad trofoblástica gestacional y coriocarcinoma. Para empezar la definición, pues la enfermedad trofoblástica es un conjunto de procesos benignos y malignos, ¿verdad? Poco habituales y están derivados de una proliferación anormal del trofoblasto de la placenta humana. Es decir, hay una hiperplasia del tejido placentario y del genoma paterno con una contribución materna ocasional. Es decir, que aquí lo más relevante es que el genoma va a ser pues paterno, ¿verdad? Entonces, otra definición fácil de enfermedad trofoblástica es una degeneración hidrópica de las vellosidades coriónicas, ¿verdad? Así más sencillo. Entonces, un poquito de historia. Miren, desde Hipócrates en el siglo IV antes de Cristo ya lo mencionaba como una hidropesía del útero, como agua insalubre. Y en 1970 también ya dieron el término hidatídico y mola. Luego en el siglo XIX ya fueron modificando el término como una degeneración quística del corio y pues así fue como desde de ese siglo ya se tenía esta situación del embarazo molar, ¿verdad? Entonces podemos clasificar al embarazo molar como una mola, bueno, pueden ser benignas y malignas, ¿verdad? Entre las benignas tenemos las molas completas y la parcial. Bueno, entonces vamos ¿cómo se llama? A tener entre las malignas esta clasificación, que es la mola invasiva, el coriocarcinoma, el tumor del sitio placentario y el tumor trofoblástico epitelioide. Esta clasificación es importante que ustedes la sepan y que puedan diferenciar entre las benignas y las malignas, ¿verdad? Entonces, fácil, las benignas, está la completa y la parcial, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué factores predisponentes o de riesgo tenemos para que una paciente haga un embarazo molar? En primer lugar, pues tenemos pacientes que son primigestas añosas, pero también vemos incluso en las pacientes muy jóvenes, ¿verdad? En edad pues juvenil también puede ser. Entonces, mencionamos los extremos de la vida. Entonces, ahí está. Bueno, entonces tenemos también el estado socioeconómico bajo, la dieta baja en proteínas, en ácido fólico y betacaroteno, ¿verdad? Que está asociada, y principalmente factores genéticos. Pacientes que han tenido una mola previa es un factor predisponente para que otra vez vuelvan a tener una mola. El tabaquismo y la nuliparidad también, ¿verdad? Bueno, entonces ahí está lo que les decía al inicio de la clasificación, un poco de más resumido, ¿verdad? Entonces tenemos una clasificación de la enfermedad trofoblástica gestacional según la OMS y también de la clasificación por parte de la FIGO, pero según la OMS era lo que habíamos dicho, que están las benignas, que es la mola hiatiforme y completa y la parcial, y en las malignas la invasora, el coriocarcinoma, el tumor del sitio placentario, y pues aquí está una de las características de cada una, de cómo se va a manifestar, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ir hablando de cada una de ellas. Bueno, entonces vamos a empezar platicando sobre las benignas, que sería la completa y la parcial. Empezamos con la completa. Esta se va a formar cuando un óvulo vacío es fecundado por un espermatozoide que es de tipo ploide. Este duplica su material genético, ¿verdad? Entonces, en los estudios citogenéticos se ha visto que el cariotipo predominante aquí es el 46XX. Esto se da en un 90%
y el cariotipo 46XY en un 10%. Y los cromosomas molares generalmente son de origen paterno, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué características tiene la completa? Pues van a haber alteraciones en todo el tejido trofoblástico, es decir, el tejido es difuso, es completo, ¿verdad? No hay tejido embrionario o fetal. Es una proliferación excesiva del cito y sin sitio trofoblasto. Hay una hiperplasia del trofoblasto. Las vellosidades coriales van a estar en forma de cisternas. No hay presencia de tejido embrionario o fetal y se muestra como un pleomorfismo nuclear aumentado. Los vasos sanguíneos en las vellosidades van a estar ausentes y van a estar colapsados. Entonces sugiere que hay ausencia de feto o de circulación fetal, ¿verdad? Vean ustedes cómo se ve esa imagen en donde pues solo vemos tejido placentario, ¿verdad? Entonces es bien característico. Y pues esta es una mola, así se ve, donde se ven como formas de vesículas, como racimo de uvas, ¿verdad? Esas uvas ya peladitas, así se ve. Entonces, cuando ustedes tengan oportunidad de una paciente en donde estén haciendo su práctica, pues, y haya una paciente con embarazo molar, observen, vean el contenido y es así como yo se los muestro aquí en esta imagen, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora la parcial va a tener vellosidades coriónicas de tamaño variable con tumefacción y datiforme focal. Van a haber cavitaciones e hiperplasia trofoblástica. Hay formación de festones vellosos, inclusiones trofoblásticas prominentes en el estroma. Aquí sí ya hay tejido embrionario o fetal que se puede identificar, ¿verdad? El cariotipo de esta parcial es triploide, es decir, se presenta como 69, 69 cromosomas y el juego extra de cromosomas va a ser derivado del padre. Entonces, aquí también vemos las imágenes. En la imagen derecha inferior es por ultrasonido, ¿verdad? Ahí ustedes pueden ver la placenta con esa característica que se ve como panal de abejas, que es la característica, ¿verdad?, del embarazo molar. Y abajito, pues ustedes ven la imagen de un fetito. Y en este caso, pues tiene luteomas, que vamos a hablar más adelante en qué momento se presenta, ¿verdad? Entonces, esto es lo que sucede acá. Y pues, ¿qué manifestaciones clínicas van a tener las pacientes? Principalmente, el motivo de consulta va a ser por hemorragia vaginal. En algunas ocasiones es un hallazgo incidental que las pacientes vienen a control prenatal. Y como siempre les hemos indicado que cuando llevamos un control prenatal, el primer ultrasonido del primer trimestre es uno de los más importantes, ¿verdad? Porque tenemos que ver en qué condiciones está ese embrión, ese feto. Hemos mencionado que nos sirve para ver si está intrauterino, si no se trata de un embarazo molar, y ahí es donde muchas veces uno se da cuenta de que el embarazo tiene esta situación, ese problema de un embarazo molar, ¿verdad? Pero generalmente las pacientes vienen consultando porque tienen un sangrado. Y esto es porque pues el cuerpo mismo hace que se empiece a desechar, ¿verdad? Entonces hay una separación de ese tejido molar de la decidua y entonces se empieza a ver sangrado. Bueno, otra característica clínica de estas pacientes es de que el útero va a estar creciendo, aumentado de una forma exagerada en su altura uterina con respecto a la edad gestacional que la paciente lleva, ¿verdad? El crecimiento de este útero generalmente es de forma transversa, porque recuérdense que un embarazo normal el útero crece antero-posterior, crece así, ¿verdad? Pero en un embarazo molar crece en su diámetro transverso, así gordito, ¿sí? Y crece más de lo que debería de llevar ese crecimiento. Bueno, entonces también es característico que cuando ustedes vean una paciente antes de las 20 semanas con hipertensión, piensen en embarazo molar, porque se relaciona mucho con la hipertensión con el embarazo molar, ¿verdad? Generalmente se da más en pacientes con molas completas y pues
tienen concentraciones elevadas de HCG, ¿verdad? Hiperemesis gravídica también es otra de las características. Entonces, si nosotros vemos una paciente que tiene vómitos exagerados, ¿verdad? Matutinos, y que podemos asociarlo entonces con un embarazo molar. Esto es debido porque también hay concentraciones altas de la hormona gonadotropina coriónica humana, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos este tipo de pacientes que están vomitando y vomitando, uno tiene que pensar en descartar un embarazo molar entre los diagnósticos diferenciales de una hiperemesis gravídica. Pues aquí hay que dar medidas antieméticas y pues lo que ya mencionamos que va a estar relacionado con el aumento del útero, ¿verdad? También puede manifestarse como un hipertiroidismo. En un 7% de las molas completas puede manifestarse de esta forma. Y pues la característica, todos saben, de que un hipertiroidismo va a haber taquicardia, la piel va a estar caliente, va a haber temblor y la T3, T4 libre van a estar aumentadas y el manejo aquí sería con beta bloqueantes, ¿verdad? Antes de evacuar la mola y al momento de hacerlo. Los quistes tecaluteínicos son característicos también de un embarazo molar. En un 50% se van a presentar en las molas completas. Esto también es debido a la hiperestimulación por la HCG. Estos quistes no son quirúrgicos porque post-evacuación revierten solitos, ¿sí? Entonces, a menos de que ese quiste se torsione, entonces ya se convierte en una indicación de emergencia, ¿verdad? Aguda, con un abdomen agudo y pues ahí sí tendríamos que operar. De lo contrario, esos quistes pueden ser de gran tamaño y que se queden ahí, ¿verdad? No hay problema por lo que yo ya les expliqué. Aquí pueden ver ustedes una imagen de algunos quistes tecaluteínicos. Esos realmente son pequeños. Hemos visto quistes bien grandes, ¿verdad? Pues que ya sabe uno que van a revertir solos, ¿sí? Bueno, también van a tener signos y síntomas como de un aborto incompleto y el diagnóstico final es histopatológico. Siempre tenemos que, después de evacuar la mola, tenemos que mandar el contenido o la muestra a patología, ¿verdad? Para que haga el diagnóstico y que confirme lo que nosotros indicamos previo a la evacuación. Hemorragia vaginal en una mola parcial también van a presentar las pacientes. El tamaño del útero igual va a estar desproporcionado y puede tener hipertensión también, manifestarse como una preeclampsia, ¿verdad? Igual los quistes tecaluteínicos, va a haber hiperemesis, hipertiroidismo, que también puede estar asociado. Bueno, entonces aquí este es un cuadro donde podemos hacer como que una diferencia entre una mola completa y una parcial. Las características, digamos, si a ustedes se les pregunta, bueno, haga la diferencia de cuáles son las características entre una mola parcial y una completa, pues ya saben ustedes que en la completa no hay tejido fetal ni embrionario, en la parcial sí. El engrosamiento diatiforme de las velocidades coriónicas, como en la mola es completa, va a estar difuso, va a estar en todo, ¿verdad? En cambio, en la parcial, pues es focal. Esas vellosidades coriónicas van a ser focales, ¿verdad? La hiperplasia trofoblástica también en la completa es difusa y en la parcial es focal, ¿sí? Y el cariotipo, que es una de las características importantes que ustedes tienen que saber, en cuál es que se presenta 46XX, que dijimos que era el más frecuente en un 90%, y el 46XY en un 10%, en cuanto a mola completa. En cuanto a mola parcial, el cariotipo es triploide 69XXY o puede ser XXX, ¿verdad? Bueno, entonces aquí vemos una imagen de una mola completa y la de la derecha es de una mola parcial porque hay tejido embrionario o fetal. Bueno, ¿cómo va a ser la evolución? Bueno, la mola completa, pues vamos a tener que evacuarla
En cuanto hagamos el diagnóstico, la tenemos que evacuar. Y pues eh, la invasión puede ser únicamente local, pero en cierto porcentaje, en un 4%, puede hacer metástasis, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros a las pacientes les llevemos un seguimiento adecuado después de la evacuación. ¿Qué tenemos que hacer? Controles de HCG, sérica, para ir viendo que esos niveles vayan bajando hasta que se logren negativizar. Si no se negativizan, entonces uno puede pensar en que esa mola está transformándose o persistiendo o haciendo metástasis, ¿verdad? Bueno, van a tener más riesgo cuando las pacientes tienen un HCG mayor a 100.000, ¿sí? 1.000 unidades por mililitro. Cuando tienen un excesivo aumento del útero, cuando tienen quistes tecaluteínicos mayor de 6 centímetros y en las pacientes mayores de 40 años. Es más probable de que puedan hacer metástasis. Y en la mola parcial, pues ahí un tumor persistente lo pueden hacer un 4%, ¿verdad? En la parcial. Y pues aquí una forma de tratamiento puede ser con quimioterapia. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Pues la clínica ya la mencionamos, ¿verdad? Que pueden venir con hemorragia, que pueden tener en algún momento hipertensión, hiperemesis, el útero, que ya vimos la forma del crecimiento, que va a estar aumentado de tamaño, pues eso clínicamente podemos sospechar en un embarazo molar, pero la forma de hacer el diagnóstico al final es por ultrasonido, ¿verdad? Entonces la imagen característica que se da es la de panal de abeja y al ver esta imagen tiene un valor predictivo positivo en un 94%, ¿sí? Bueno, entonces, en la mola incompleta, pues vamos a ver espacios quísticos que van a estar focales en los tejidos placentarios, un aumento del diámetro transversal como platicamos, ¿verdad? Y también cuando se encuentran esos criterios de los espacios quísticos y el aumento del diámetro transversal del cisco gestacional, pues podemos tener un valor predictivo también de un 90%. El tratamiento aquí vamos a estabilizar hemodinámicamente. Aquí vamos a tener dos tipos de pacientes, las que vienen sin sangrar y las que vienen sangrando, ¿verdad? Entonces se convierte esta situación en una de emergencia y otra que podemos estar tranquilos preparando a la paciente para la evacuación. En el caso que la paciente venga sangrando, ¿verdad? Y sea un riesgo para la paciente y que está hemodinámicamente inestable la paciente, pues no vamos a estar haciendo, perdiendo tiempo, ¿verdad? En estarla preparando con lo que vamos a platicar ahorita de cómo lo hacemos con la que sí nos da tiempo para hacerlo. Entonces, con ellas, pues si ya vienen con alteración hemodinámica, incluso puede ser causa de muerte materna. Recuérdense que cuando hemos hablado de las causas de mortalidad materna en el primer trimestre, hemos dicho que puede ser por aborto, por embarazo ectópico y por embarazo molar, ¿verdad? Entonces, pues ahí ya la paciente la tendríamos que manejar, incluso si tuviera datos o signos de choque, ¿verdad? Ya es un manejo diferente. Pero en este caso vamos a platicar de las pacientes que vienen sin sangrar y que vienen estables, ¿verdad? Estos pacientes, pues ya le hicimos el diagnóstico de un embarazo molar completo, las tenemos que evacuar. Pero previo a eso, como es un útero en donde tiene mucha irrigación sanguínea y el riesgo de sangrado es bastante alto, entonces nosotros nos tenemos que preparar. Ponemos a la paciente doble vía periférica, ¿sí? También tendríamos que hacerle una HCG sérica cuantificada, porque nos va a servir de base de cuánto tiene para ir midiendo los niveles después de la evacuación por el seguimiento que yo les explicaba que tenemos que tener después de evacuar la mola, ¿verdad? Porque lo que esperaríamos es que esa HCG venga en disminución y que se logre negativizar.
para no correr el riesgo y pensar de que la paciente pueda estar haciendo un coriocarcinoma o algún otro tipo de tumor maligno de los que ya platicamos, ¿verdad? Entonces, esas son dos cuestiones. Otra es que tenemos que hacerle una radiografía a la paciente. Y la radiografía, pues, es para descartar también que no tenga metástasis, ¿verdad? Generalmente, las pacientes hacen metástasis hacia vagina, pueden hacer metástasis hacia hígado, hacia pulmón y hacia cerebro. En ese orden van, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos una radiografía de pulmón y no vemos nada, pues entonces nos podemos asegurar de que no tienen nada a nivel cerebral, ¿verdad? Entonces, también es otra de las pruebas que tenemos que hacer, otro estudio que deberíamos de hacer antes de evacuar a la paciente, ¿de acuerdo? Otra también de la forma de prepararnos con las pacientes es solicitar unidades de células empacadas para llevarlas ya preparadas a quirófano. Las pedimos PRN, ¿verdad? O sea, si las necesitamos, ya las tenemos listas para no estar corriendo a la hora de la evacuación, porque depende también del tamaño de esa mola. A veces es muy difícil que lleguen a un tamaño grande, o sea, que avance ese embarazo. Generalmente pues se quedan entre las 10, 12 semanas y hay manifestaciones de sangrado, pero otras no. Y pacientes que no consultan. Entonces, cuando uno se da cuenta del embarazo molar, ya son unos úteros que llegan hasta arriba del ombligo incluso, ¿verdad? Ya son, y esos embarazos son los que tienen más riesgo de sangrar mucho y que la paciente se nos pueda complicar a la hora de la evacuación, ¿verdad? Entonces, esas serían como las medidas que tendríamos que hacer y aparte, ¿verdad? Sacarle sus laboratorios, su hematología con la compatibilidad, pruebas de coagulación, porque estamos hablando de que el riesgo de que sangren es bastante elevado. Y si nosotros no tenemos pues una prueba de coagulación, también pudiera haber algún problema ahí que estaría también afectando, ¿verdad? Pruebas de función renal, las hepáticas, las tiroideas, por lo que ya les expliqué que se puede manifestar como un hipertiroidismo, la radiografía de tórax, de cráneo, de huesos largos, si es que sospechamos de que la paciente ya pueda tener metástasis, ¿verdad? Y aquí el tratamiento es por aspiración, por AMEO, lo que ustedes hoy recibieron en el taller de AMEO, ¿verdad? Bueno, entonces, como les decía, canalizar dos vías periféricas de buen calibre, pensando en que si la paciente me va a sangrar, me puede hacer un choque hipovolémico, pues yo ya voy preparada con tener por lo menos unas buenas vías periféricas. Tenemos que llevar oxitocina para gotearle a la paciente porque a medida que nosotros estamos evacuando ese útero con la oxitocina, se contraiga, ¿verdad? Para que así se vaya haciendo más pequeño y evitar la hemorragia, ¿sí? Entonces, cuando la paciente no tiene dilatación cervical, pero hicimos el diagnóstico, entonces antes de ponerle la maduración cervical, que en este caso lo hacemos con misoprostol, tenemos que tener preparado lo que yo ya les mencioné, lo de la HCG sérica cuantificada, tener las unidades de sangre, la radiografía, y ya teniendo listo eso, entonces yo ya le pongo el misoprostol, ¿sí? Para que así, ya cuando dilate, al nada más dilatar y tener un poco, pues un poco de dilatación y que ya me pueda entrar una de las cánulas más pequeñas del equipo AMEU, yo ya pueda llevarme la quirófano y estas pacientes lo hacemos en quirófano, ¿sí? Porque ahí tiene que estar a la par nuestra el anestesiólogo con su máquina de anestesia y todo por el riesgo de un sangrado. Entonces, ya venimos y hacemos el aspirado, ¿verdad? Bueno, aquí no importa que tenga más de 12 semanas, lo que yo les explicaba en la mañana, ¿verdad? Lo tenemos que hacer con AMEU, ¿verdad? Porque lo que queremos es evitar que nos vaya a sangrar mucho y menos riesgo va a correr si nosotros lo hacemos con aspirado. De hecho, deberíamos de tener un aspirador constante conectado a la AMEU, a la cánula de AMEU, ¿verdad? Para que así vaya sacando todo. Pero si no lo tenemos, lo que nosotros hacemos acá es de que ponemos, entramos varias pues, personas a ayudar
y llevamos 2 equipos de AMEO, ¿verdad? Entonces, en lo que se está evacuando uno, el otro está preparando el otro equipo para solo ir cambiando y hacerlo más rápido posible esa evacuación, ¿verdad? Bueno, y también podríamos hacer un tratamiento quirúrgico, hacer una histerectomía. Esto generalmente lo hacemos cuando el embarazo molar es grande y la paciente ya tiene paridad satisfecha. Entonces, hacemos una histerectomía en bloque, le llamamos. Es decir, que quitamos de una vez sin ponerle maduración cervical, porque la idea es que la paciente no sangre. Entonces, de una vez hacemos la histerectomía con todo y la mola, ¿verdad? Y la mandamos a patología. ¿Por qué? Porque también les mencioné de que el riesgo para hacer metástasis entre los factores de riesgo era que fuera un útero muy aumentado de tamaño, ¿verdad? Y pues si la paciente ya tiene paridad satisfecha, pues no hay tanto problema en venir y ofrecerle de una vez la histerectomía para evitar el riesgo de esa metástasis, ¿verdad? Y de ahí, como dijimos que le tenemos que dar un seguimiento a la paciente, el seguimiento se da por lo menos durante un año, ¿sí? Para ver que las probabilidades de que pueda hacer metástasis esta paciente es por lo menos dentro de un año. Entonces, ¿de qué forma controlamos esto? A través de la HCG. Entonces, ¿qué no queremos? Que se embarace la paciente. Porque si se embaraza, no vamos a saber si la HCG es porque está embarazada, porque realmente tiene el problema, ¿verdad? Entonces le ofrecemos anticonceptivos a la paciente y garantizamos que se vaya con su método de planificación familiar y que la paciente venga a sus controles para su seguimiento, ¿verdad? Si nosotros le explicamos a la paciente del riesgo que corre y todo esto, las pacientes pues son muy cumplidas en venir a sus controles, ¿verdad? Entonces, el seguimiento se da, digamos, en estos casos en donde la paciente pues tiene que venir semanalmente con sus pruebas de HCG. Y cada semana en su control vamos viendo que vaya para abajo, vaya para abajo, vaya para abajo. Cuando se logran negativizar, entonces ya no la pedimos cada semana, sino que ya podemos espaciar por lo menos a los 15 días, luego al mes, a los 2 meses, a los 6 meses y luego al año. Ya después del año, pues si la paciente tiene deseos de embarazo, pues ya podría, pero por lo menos ya tuvimos ese seguimiento durante un año, ¿verdad? Bueno, entonces no sé si tengan alguna duda. No, doctora. ¿No? Bueno, muchas gracias entonces por su atención y ahí les mando un mensajito para la próxima clase. Que tengan buena tarde. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Feliz tarde. Feliz Gracias, tarde. doctora. Buena tarde.